Vamos a hacer lectura de la palabra de Dios para la predicación en este día, en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos del 14 al 19. Gracias. Les voy a pedir el favor, por reverencia a nuestro Señor, a su palabra, que nos pongamos de pie para hacer lectura de este texto. Leo palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 14 al 19. Dice palabra de Dios: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. Señor, gracias te damos, Señor, por este momento, Padre. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias porque tú nos alimentas con tu palabra, Señor. Porque tú eres nuestro Dios, Señor. Ahora te pedimos, Padre, que dispongas nuestra mente y nuestro corazón para recibir estas palabras, Señor, esta enseñanza que tú hoy nos estás entregando. Te alabamos dándote gloria en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hemos venido tratando de que esta segunda carta de Timoteo es la última carta que el apóstol Pablo escribe. Y con el ánimo de estimular a Timoteo a que continúe en su lucha. Él es el que el apóstol Pablo ha escogido para continuar con el Evangelio. Por eso, en estos versículos, el apóstol Pablo le recuerda a Timoteo que se prepare para lidiar con esta gente infiel. Él le está exhortando a que siga su ejemplo, porque más adelante vemos cuando el apóstol Pablo dice: porque en los días finales, antes de que Cristo vuelva, habrán falsos maestros, herejes, y quienes abandonarán la fe. Hombres que utilizan la palabra de Dios con arrogancia, sin respeto, provocando así discusiones, las cuales utilizan para el engaño y su beneficio. Esta era la preocupación entre las tales que tenía el apóstol Pablo. Por eso debemos estar
y debemos ser disciplinados y estar preparados para rechazar estas personas, para darnos cuenta con claridad cuál es la palabra verdadera de Dios. En este libro de Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 6, versículos 3 y 5, primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 3 y 5, le dice el apóstol Pablo a Timoteo y a nosotros, porque esta palabra es para nosotros en este día. Timoteo, enseña estas cosas y anima a todos a que la obedezcan. Puede ser que algunas personas nos contradigan, pero lo que enseñamos es la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la cual conduce a una vida de sumisión a Dios. Cualquiera que enseñe algo diferente es arrogante y le falta entendimiento. Tal persona tiene el deseo enfermizo de cuestionar el significado de cada palabra. Esto provoca discusiones que terminan en celos, divisiones, calumnias y malas sospechas. Individuos como estos siempre causan problemas. Tienen la mente corrompida y han dado la espalda a la verdad. Para ello, mostrar sumisión a Dios es solo un medio para enriquecerse. Vemos aquí que Pablo está revelando el carácter de los falsos maestros, está condenando su apariencia, nos está mostrando cuál es la actitud, cómo es el trabajo de estos hombres. Y nos está recomendando que nos mantengamos alejados de las personas que solo quieren discutir y que contradicen las leyes y los decretos de Dios, sus estatutos, no están de acuerdo y hacen como el enemigo, trabajan a medias verdades. Por eso el hombre de Dios, el cristiano, debe prepararse, porque si no está preparado, puede caer en estas artimañas. Porque ellos lo hacen para causar discordias y contiendas en la iglesia. Y lo vemos que la palabra lo dice, que rechacemos todo el que cause contiendas y esas discordias dentro de la iglesia. Dios, en este caso, escribe el apóstol Pablo, en esta carta era motivar a Timoteo, dándoles estas instrucciones para que agarre con firmeza la verdad del Evangelio. Y esto es para nosotros, hermanos. Llenémonos del Evangelio, de la palabra de Dios, y transmitamos esta palabra. A nosotros nos corresponde, porque solo por un firme conocimiento de la palabra de Dios podemos darnos cuenta y reconocer el engaño y la falsedad. Debemos estar preparados y estamos viviendo unos tiempos muy difíciles. Estamos viviendo unos tiempos donde somos atacados por todo el medio, todos los flancos, como se dicen. Donde, wow. Es más, yo digo algo que antes se fueron metiendo en nuestra mente con una sutileza para irnos acomodando. Hoy en día ya no hay sutileza. Hoy en día nosotros vemos todos los medios y la publicidad directa. Ya no tienen que esconderse. El enemigo nos ataca
Y está atacando nuestra familia, está atacando a nuestros hijos. Entonces tenemos, hermanos, que apoderarnos de la palabra. Es la que nos va a salvar, es la que nos va a proteger contra estas artimañas que tiene el enemigo. Tenemos la responsabilidad de comunicar la verdad de Dios a otros, transmitirla para que estos otros la transmitan también. Vamos a contrarrestar lo que está pasando. Vamos a contrarrestar el ataque que estamos viviendo. Hermanos, que haya entre nosotros entendimiento de palabra. Y que no se nos olvide el predicar continuamente la verdad de la sana doctrina. Esta es la labor del cristiano, del verdadero cristiano. Sobre las conversaciones inútiles y la falsa palabrería, ya Timoteo le había dicho en la primera carta, Pablo le había dicho a Timoteo en la primera carta, en el capítulo 1, versículos del 3 al 7, vamos a buscar, primera de Timoteo, en los versículos del 3 al 7. Los leo para ustedes. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas genealógicas interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni siquiera lo que hablaban ni lo que afirmaban. Hermanos, la Escritura, la palabra de Dios, nos manda a que hagamos a un lado las especulaciones que no nos edifican. El obrero del Señor, el obrero de Cristo, no debe dejarse envolver por especulaciones religiosas ni en argumentos teológicos sin sentido, los cuales nos podrán parecer inofensivos, pero en realidad lo que hacen es distraernos del enfoque de la buena noticia, que es la obra y en la persona de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y también, en igual forma, debemos advertir a nuestros hermanos para que tampoco ellos lo hagan. Esto es la recomendación central en estos versículos que hace el apóstol Pablo a Timoteo y a nosotros. Él le dice, sé un obrero esforzado. Se está refiriendo a ser un obrero serio, celoso, escudriñador de la palabra. ¿Para qué? Para presentarse cuando llegue el momento de la presencia de Dios, ¿verdad? Vaya con seguridad, aunque bueno, en ese momento ya, pero sí que seamos un obrero aprobado para Dios, que expliquemos la verdad con claridad a otras personas para que resulte de ayuda a los demás, porque Dios va a juzgar qué clase de obrero hemos sido para Él.
en este mundo. Por lo tanto, debemos llevar una vida de acuerdo a su palabra y hacer que esta palabra de Dios sea parte de nuestra vida. Que nosotros vivamos en la palabra, vivamos en Cristo. Esto es el obrero aprobado. Porque la palabra de Dios nos indica cómo vivir para Él, cómo servirle y cómo debemos evitar cualquier cosa que nos impida hacer la obra de Dios. Procura con diligencia, dice el apóstol Pablo a Timoteo, es decir, procura con esfuerzo, ¿verdad? Con diligencia, actúa con integridad. Hermanos, la persona íntegra es una persona fiable, es una persona digna de confianza. Y en la integridad es el terreno donde se muestra nuestras palabras y estar nuestro caminar. Tenemos muchísimos ejemplos en la palabra de Dios sobre integridad. Pero veamos el caso de Daniel. Daniel estaba fue llevado como esclavo. Vivía en ese tiempo como esclavo. Pero vemos en el capítulo 6, versículos 3 y 5, donde vemos que pronto, dice la palabra, Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y los altos funcionarios. Debido a la grandeza administrativa de Daniel, el rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. Porque Daniel fue un hombre íntegro. José fue vendido como esclavo. Y José llegó a ser el administrador también de Egipto. Después del faraón estaba José. ¿Por qué? Porque se sostuvieron en su integridad, en su posición. Daniel no le tuvo miedo al foso de los leones. No le tuvo miedo. Y así son los hombres que se han mantenido en la integridad. Hermanos, no solamente es decir que debemos ser obreros de Cristo, sino buenos obreros. Obreros incansables en la obra, preparados, firmes, como el siervo fiel en la parábola. En Mateo 25, 23, versículo 23. Mateo capítulo 25, versículo 23. Su Señor le dijo: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¡Wow! ¿Ah? Hermanos, sea un obrero del Señor completamente digno y fiel, que sepa exponer la palabra, que evite discusiones. Y debemos instruir con paciencia a los que se oponen a la palabra. Cuando él dice, usa bien la palabra, porque cuando nosotros hablamos palabra de Dios, debemos argumentar con toda autoridad y buena obra. Yo creo que todos nosotros sabemos para qué
fue escrita la Biblia. La Biblia, le voy a decir para qué no fue escrita. Primero, la Biblia no fue escrita para enseñarle a los hombres filosofía, para enseñarles ciencia o para enseñarle las artes. No. El objetivo de la Biblia, de la palabra de Dios, es revelar la verdad sobre Dios y sobre el único medio y método de salvación. Por eso es importante que nos esforcemos, esfuérzate en estudiar constante y diligentemente la palabra de Dios. Porque de otro modo nos distraemos. De otro modo, en esa distracción le damos cabida a los ataques que tiene el enemigo, porque descuidamos nuestra relación con Dios y descuidamos nuestro verdadero y gran propósito en esta vida. El famoso predicador Charles Spurgeon, creo que es conocido por nosotros, que fue llamado el príncipe de los predicadores, de la predicación. Él escribió, dice, la palabra de Dios no fue encomendada a los ministros de Dios para entretener a los hombres con su brillo, ni para encantarlos con las joyas de su empuñadura, sino para conquistar sus almas para Jesús. A esto nos lleva la palabra de Dios. Hermanos, se nos enseña que debemos tratar honestamente y de manera recta con la Biblia. Debemos evitar toda desviación fantasiosa y toda interpretación privada a las cuales muchos nos quieren conducir. Porque hay muchas personas que distorsionan las Escrituras para sus propios beneficios y para sus propios fines. El apóstol Pedro, en segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículo 20, él nos dice al respecto, dice, sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impuso a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Por eso debemos presentar fielmente toda la palabra, todo el consejo de Dios. Así como Pablo quería con Timoteo que hiciera un corte perfecto, recto a través de la palabra. Pablo se refiere a ese corte recto por su trabajo. Él hacía sus carpas, ese era su trabajo, pero tenía que haber unos cortes rectos y perfectos para poder quedar acorde con su labor. Hermanos, no hay enseñanza más agradable a Dios que la que cruce decididamente por la línea de la verdad, de un extremo a otro. Esa es la palabra de Dios. Y así como la verdad es una línea recta, así nosotros debemos comportarnos. Así debe ser nuestro manejo de la verdad, recto y honrado, sin desviaciones, sin ninguna treta. No tenemos por qué hacer esas cosas. No hay, a no ser que haya un beneficio personal, a no ser que estemos buscando
algo para nosotros. La palabra de Dios debe ser clara, como Él lo manda. No podemos desviarnos de su palabra. Por eso, como obreros de Cristo, no debemos dejarnos enredar en discusiones vacías, especulativas y carentes de propósito. Y así, del mismo modo, debemos advertir a nuestros hermanos para que ellos tampoco lo hagan. No faltemos a esa parte, hermanos. Estemos preparados para estas situaciones que se presentan en nuestra vida. No tiene ningún sentido que los creyentes se entreguen a vanas contiendas sobre palabras que lo único que se consigue es confundir más a los incrédulos y aún a los creyentes, porque en esas palabras no hay ninguna edificación, sino todo lo contrario, obstaculizan el camino para llegar a conocer la verdad. Lo que hacen es crear desánimo y dudas. Fíjense, acordémonos de ese niño, ¿verdad? Con la pregunta de que, ¿tú crees en Dios? Claro, y es el único y verdadero Dios. Aquí no cabe más nadie en este universo. No puede haber otro Dios. Eso. Así. Con esa actitud. Porque muchas veces en la predicación lo que se busca es la aprobación personal, ¿verdad? Es el deseo de sobresalir, es el deseo de sentirse pues que yo tengo más conocimiento que otros. No. El verdadero conocimiento, la verdadera sabiduría viene de lo alto, viene de Dios. Las falsas enseñanzas caracterizan a quienes no pertenecen al Señor. Y debemos estar firmes y debemos conocerlos y darnos cuenta. No nos dejemos engañar. Aún en todas estas situaciones, en todos estos ataques que hemos hablado y que nosotros vemos, que estamos viendo, vamos otra vez a 2 de Timoteo, en los versículos leídos, y en el versículo 19 hay un pero a esta situación. Hay un pero un hermoso pero, una grandeza y una seguridad que nos está diciendo el Señor. Y eso me llena de verdad de alegría y quiero que todos nos regocijemos en este texto. Dice, pero el fundamento de Dios está firme. Es decir, puede suceder y estar pasando lo que quiera, pero el fundamento de Dios está ahí, está firme teniendo este sello. La iglesia está firme en este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Amén, hermanos. ¿Ah? Y te recomienda y te dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. Aquí nos deja claro tanto a Timoteo como a nosotros que el reino de Dios no puede ser conmovido. Tengamos claro esa parte, ¿verdad? A pesar de todos los peligros
a pesar de todo lo que hablen, a pesar de todos los ataques contra la iglesia, el fundamento de Dios sigue firme. Es Dios. Es Dios el creador del universo. Es Dios el creador de todo. Y el hombre no puede destruirlo. No podemos hacer daño nosotros, utilizando inadecuadamente, como hemos venido haciendo, todas las bondades de Dios. Pero destruir el mundo, destruir el universo, no, porque el fundamento de Dios, y esto va con la iglesia nunca puede ser derrotada. La palabra de Dios nunca, con todos los intentos que han habido, con todas las persecuciones de siglos, cada día florece más el Evangelio, florece más la palabra. Así que si vanas palabrerías se propagan por la iglesia y surgen como gangrena, el Señor conoce a los que son suyos. Si la fe de algunos es trastornada, conoce el Señor a los que son suyos. Si vives algún problema, una desesperación, hoy te han llevado a una situación, conoce el Señor a los que son suyos. Qué grandeza, el Señor conoce y nos conoce desde antes de la eternidad, antes de la creación. Ya fuimos escogidos por Dios. Hermanos, que esto nos sirva para que nosotros seamos fuertes, para que comencemos a ver con claridad y nos demos cuenta que estamos firmes con ese sello. Tenemos un sello de Dios ahí, este es mío, este es mío. Y el sello fue puesto como una propiedad, una propiedad. Somos hijos de Dios. El sello de propiedad de la iglesia está dado en dos formas, como acabamos de leer. Primero, todo miembro del cuerpo de Cristo, la iglesia, tiene la seguridad divina de su elección. ¿Por qué? Porque el Señor conoce los que son suyos. Jesús nos aseguró lo siguiente en el libro de Juan, capítulo 10, versículos 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, dice Jesús, y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, que es mayor que todos. Y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Qué seguridad, ¿verdad? Qué tremendo. Qué exhortación para que tengamos y vivamos confiados en que por más ataques y por más problemas que se presenten, por cualquier situación que estemos viviendo, conoce el Señor a los que son suyos. Hermanos, los que realmente aman a Dios son reconocidos por Él. Y ese amor se demuestra al hacer no nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. A este caso hay un contraste entre esos falsos creyentes que se llenan la boca de alabanza, pero no obedecen a Dios. Tú lo ves predicando, llevando la palabra,
pero no están obedeciendo a Dios. Y ahí en el libro de Mateo, en el capítulo 7, versículo 21 y 23, Dios dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y es más, muchos en aquel día me dirán: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y en la segunda forma que Dios ha puesto el sello sobre la iglesia es por medio de la santificación personal. Por tanto, dice el apóstol Pablo: apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Dios. Puesto que si tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación del pecado, de la carne y de espíritu. Perfeccionemos la santidad en el temor de Dios. Ahí mostramos que estamos siendo hijos de Dios, escogidos del Señor, que tenemos el sello que Dios nos ha puesto. Porque si hay algunos que dicen ser cristianos y no tienen el deseo de apartarse del pecado, deben preguntarse, deben hacerse y reflexionar sobre esto. Si realmente pertenecemos a Jesús, a Dios, a nuestro Señor, o solamente nos estamos engañando a nosotros mismos. Para eso es la palabra, para que nosotros despertemos de nuestra... Dios dijo, conocer la verdad, que la verdad te hace libre. La verdad te saca de ahí, de ese pozo, donde tú estás envuelto en el pecado y la maldad. Solamente la verdad, buscando a Cristo. Cristo es el único camino. Él es la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre sino por Él. Hermanos, el fundamento de Dios está firme. Estemos seguros, estamos convencidos de que el fundamento de Dios, la iglesia, está firme. Esto no lo va a acabar nadie. No importa los ataques. Que todo el cristiano, todo el que profese ser hijo de Dios, tiene la doble marca. Y así seamos unos obreros dignos de representar a nuestro Señor en este mundo. Amén. Démosle gracias a Dios. Señor, Santísimo Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por estar con nosotros. Gracias, Señor, por hacer, Señor, este pueblo sólido, Señor, que escogido, Señor, que nada ni nadie, Señor, porque tu obra, la obra que tú inicias, Señor, tú la completas, Señor. Tú no dejas nada a media, Señor. Y te damos gracias, Señor, por esto, Padre. Gracias por bendecirnos, Señor. Por ser, Señor, parte de tu familia, Señor. Por ser el pueblo escogido, Señor. Porque tú nos amas, Señor. Porque tú eres nuestro Dios. Y solamente tú eres Dios, Señor. Gracias te damos por esto, Señor. Hoy, Señor, queremos pedirte por todo, Señor. Mira las situaciones que se están viviendo. Cuántos problemas
hay en este mundo, Señor. Pero sabemos que somos tus hijos, Señor. Pero te pedimos por los que aún no te han encontrado, Señor. Por los que aún están divagando, Señor, buscando por otros medios, Señor. Te pedimos por ellos, Padre. Ayúdales. Ayúdanos, Señor, a poder, Señor, ayudarles a darle claridad a estos hermanos, Señor, que hoy pasan por muchos problemas. Padre, gracias te damos, Señor, por enseñarnos, por guiarnos. Te alabamos, te damos gloria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.